Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los verbos irregulares. ¿Qué hacen los verbos irregulares? Bueno, estos verbos alteran la raíz del verbo cuando está en infinitivo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo en infinitivo el verbo jugar y lo paso a presente, presente de la primera persona del singular, digo yo juego. ¿Qué pasa entonces con la raíz? De jug, la raíz pasa a jueg. Por lo tanto, hay una alteración de la raíz verbal cuando está en infinitivo. Por otro lado, altera la desinencia. Puede pasar que altere solo la raíz y puede pasar que altere solo la desinencia o que altere ambas. Altera la desinencia. ¿Qué significa esto? Significa que no sigue el patrón de cambios de la desinencia de los verbos regulares. Es decir, no sigue el patrón de cambios de los verbos regulares. Y lo último que tenemos que saber de los verbos irregulares es que ellos, es decir, su irregularidad, la irregularidad, depende de tres cosas específicamente. Depende del tiempo, del modo y de la persona gramatical, es decir, primera, segunda o tercera, en singular o en plural. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos para entender mejor cómo funcionan estos verbos irregulares y cómo se conjugan. Bien, nosotros tenemos acá el ejemplo de un verbo regular que es mirar. Lo tenemos en presente, en pretérito perfecto, en pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, en futuro, en condicional, en presente del subjuntivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Vamos a ver que en mirar, siendo regular, tiene una raíz. ¿La raíz cuál es? Mir. La vamos a poner en otro color para identificarla mejor. Mir es la raíz del verbo mirar. ¿Y qué pasa con esta raíz? Se mantiene en todos los tiempos, sin importar el modo, se va a mantener esa raíz. Bien, ¿qué va a pasar con estos verbos? Vamos a conjugarlos y vamos a tratar de ver qué pasa con ellos, ¿sí? Conjuguemos estar. Bien, presente. Estoy, estaba, estuve, estaré, estaría, que yo esté, estuviera, estuviese. Bien, volvamos a nuestro infinitivo. En el infinitivo, ¿cuál es la raíz del verbo estar? La raíz es est. Vamos a buscarla en la conjugación que hicimos. Est, 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 est. Es decir, ¿qué pasa con la raíz?
se mantiene la raíz. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con la desinencia. ¿Mantiene el patrón de los verbos regulares? Bueno, vamos a verlo. Tenemos hoy, el aba parece mantenerlo, pero luego tenemos un v. Estaré, estaría, parece mantenerlo. Luego tenemos un hubiera, hubiese. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la desinencia? No sigue el patrón de desinencia de los verbos regulares. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Tenemos el verbo caber. Vamos a conjugarlo. Yo quepo, yo cabía, yo cupe, yo cabré, cabría, que yo quepa, y yo cupiera o cupiese. Vamos a ponerlo aquí, cupiese. Bien, entonces, ¿cuál es la raíz de este verbo? La raíz es cab. Bien, vamos a buscar qué raíz se mantiene en la conjugación y cuál no. Entonces, ¿dónde no se va a mantener? Acá tenemos kep, no se mantiene la raíz, que es cab. Acá se mantiene, en cup no se mantiene. Acá se mantiene, acá no. Y acá tampoco. Por lo tanto, se altera bastante la raíz. Así que altera la raíz. Vamos a ver qué pasa con la desinencia. Parece que ahí estamos manteniendo bastante el patrón de los regulares. En cabía, ¿qué tenemos ahí? Ahí ya tenemos una desinencia distinta. Cupe, parece que más o menos estamos en similar. Cabré, cabría, la desinencia parece mantenerse un poco, no del todo. ¿Por qué? Parece que no se mantiene. Porque tenemos esta R que no está acá. ¿Por qué no está acá? Porque caber no tiene un cabr en su raíz. Entonces acá mirar, sí, se está completando el verbo y se le agrega la desinencia. Acá esta R me está mostrando que la desinencia no es igual. Hay un problema en la raíz y en la desinencia, es decir, está en ambos. Por lo tanto, además de alterar la raíz, también caber altera la desinencia. Es un verbo muy irregular, ya que no mantiene el patrón, parece mantenerlo, pero no mantiene el patrón de desinencia y además altera las raíces, ¿sí? Vamos a ver el último ejemplo. Tenemos el verbo oír. Vamos a conjugarlo. Yo oigo, oía, oí, oiré, oiría, que yo oiga, oyera, oyese. Este está en primera persona del singular. Veamos cómo sería una segunda persona. La segunda persona es tú oyes. ¿Qué pasó ahí? ¿La persona gramatical me cambió qué cosa? ¿Qué me cambió? Vamos a tratar de buscarlo. ¿Cuál es la raíz de este verbo? La raíz es hoy. Entonces, parece que acá se mantiene la raíz. Aquí también, aquí también, aquí también. Parece que se mantiene bastante. Pero luego llegó acá. ¿Y qué pasó acá? Acá me varió la raíz. Me varía la raíz. Y en la segunda persona del presente también me varía la raíz. Entonces, parece que la raíz se va a alterar un poco. Pero ¿qué pasa con la desinencia? Nos fijamos. Tenemos oigo, oía, oiré,
oiría, oiga, oyera, oyese. Parece que la raíz se mantiene, pero en algunos casos no. Entonces, ¿qué pasa con el verbo oír? Bueno, el verbo oír varía, no se altera del todo, pero varía la raíz y la desinencia. Y sobre todo hay que entender que dependen mucho de la persona gramatical. Bien, hagamos un repaso entonces de lo que acabamos de ver. Bien, vimos que los verbos irregulares alteran la raíz del verbo cuando está en infinitivo. También se puede alterar la desinencia. Se pueden alterar ambas o solo una de ellas. Y la irregularidad va a depender del tiempo, del modo y de la persona gramatical. Hay que entender también que cada verbo irregular es un caso y que no todos los irregulares son iguales. Por eso, en cada verbo irregular vamos a ver variaciones diferentes que nos van a complicar un poco la conjugación, pero tenemos que tenerlas en cuenta para clasificarlos como irregulares.